Halo, bienvenidos una vez más a Amis y Cristi Podcast. El día de hoy aparece entre nosotros la figura de Judas, esa figura tan controvertida y tan difícil de entender. Para abordar este tema, lo primero que debemos hacer es preguntarnos ¿cuál es el sentido de la muerte de Cristo? La víspera de su pasión, en la última cena, el Señor nos reveló el sentido de su muerte. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por el perdón de los pecados. Es decir, Jesús murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Pero, ¿no habría pasado esto si tal vez Judas no hubiese traicionado a Jesús? Más allá de la traición de Judas, la voluntad de Jesús era hacer en todo la voluntad del Padre. Debemos preguntarnos con atención, ¿quién es Judas el traidor? Para entender este complejo personaje tenemos que referirnos al Evangelio según San Juan 13, del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo estaba Jesús a la mesa con sus discípulos. Se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, con que tú darás tu vida por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios. La traición de Judas. ¿Qué pensamos nosotros del acto de traición de Judas? Jesús dice, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, maestro? Al final le responde que Judas. La traición de Judas Iscariote nos parece un acto totalmente repugnante y nos cuenta entender el misterio de ese hombre. ¿Qué motivos tenía para traicionar a su maestro? Fue elegido un día por Jesús para formar parte del círculo más íntimo de sus amigos. Lo acompañó durante su vida pública. Escuchó sus enseñanzas. Vio sus innumerables milagros y sin embargo lo entregó por 30 monedas. ¿Qué habrá pasado en ese hombre para llegar a tal extremo? No se sabe con seguridad cuáles han sido los motivos de su traición. Unos piensan que ha sido por codicia. Según el Evangelio de San Juan, él estaba encargado de la bolsa común y los demás apóstoles sospechaban que era un ladrón. Pero por otra parte, 30 monedas era muy poco dinero en aquel tiempo. Sabemos también que Judas, cuando supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas a los sumos sacerdotes. Otros piensan que Judas se sintió defraudado por su maestro. Jesús no era lo que él esperaba. Él esperaba una liberación de su pueblo, del yugo y de los romanos. Esperaba un Mesías político. Los demás apóstoles tenían también ambiciones humanas, pero en su contacto con Jesús lograron purificar su fe. Judas no consiguió esto y la traición fue su manera de vengarse. ¿Cuántas veces hemos nosotros esperado algo de Jesús? Esperamos de Jesús que sea como nosotros queremos. No nos tomamos el tiempo de recibirlo y dejarnos transformar por él.
De todos modos, es muy difícil penetrar en el misterio de ese hombre y de una acción, misterio de la debilidad y la maldad humana. Como contraste a esta acción, tenemos que ver la actitud de Jesús frente a Judas. Más de un año antes de estos sucesos, el Señor le advierte a Judas: yo mismo los elegí a ustedes los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Juan 6:70. Después, cuando se acerca el momento, el acto de humillación profunda frente a aquel que está a punto de traicionarlo. Se levantó mientras cenaba, echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Juan 13, del 4 siguientes. Y sabemos que Judas estaba entre aquellos hombres a los que Jesús lavó los pies. Aún conociendo que ese hombre sería quien lo traicionaría, no dejó de servirle, también aquel traidor. Y seguía una segunda advertencia entre los 12: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito en él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Y cuando Judas le preguntó si estaba hablando de él, Jesús se lo confirma. Y finalmente, cuando Judas consuma su traición con un beso, el Señor le pregunta: amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Hasta el final, Jesús lo considera amigo. Por una parte, Jesús, por todos los medios, trata de salvar a Judas, de detenerlo a tiempo, pero por otra, quiere aceptar y cumplir la voluntad del Padre en todo. Podemos contrastar que a pesar de la traición, a pesar de que nos alejemos de Jesús constantemente, Él no se cansa de llamarnos, de servirnos y de considerarnos sus amigos, sus hermanos. En la reflexión del día de hoy vamos a pedir al Espíritu Santo que venga ante nosotros y nos permita entender la invitación que nos hace Jesús a través del Evangelio. Repite después de mí: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos el don de la sabiduría, hoy y siempre. Con la lectura de este Evangelio, todo cambia cuando nos damos por aludidos. ¿Y si estuviera yo mismo en esta escena con Jesús? ¿Y si mi voz se dirigiera realmente a mí? Uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús. ¿Quién es? Detengámonos un momento antes de decir que es Judas Iscariote. ¿Quién es Judas? Uno de los apóstoles, es decir, uno de los seguidores de Cristo, uno como Pedro, como Juan o como yo, porque ninguno está exento del pecado. Aquí está lo dramático de la cena. Uno de sus amigos lo traiciona. Podría ser yo, Pedro o cualquier otro discípulo. Cualquiera puede fallar a esa amistad de un momento a otro. Somos humanos y somos débiles. Por eso es tan importante pedir a Dios la fuerza para ser fieles. Velen y oren para no caer en la tentación. A veces es bueno sentirse aludido ante las palabras de Jesús. Puedo ser yo quien lo traicione, incluso puedo haberlo traicionado ya, pero siempre, siempre es bueno recordar que realmente estoy siendo aludido por los hechos de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Yo decido en este Evangelio, en esta temporada de Semana Santa, qué actitudes quiero replicar de Jesús, de su Evangelio. ¿Quiero replicar las actitudes de Judas? ¿Traicionar al Maestro? ¿Traicionar a mi amigo? ¿Traicionar a mi prójimo? ¿O quiero replicar las actitudes de Jesús? Siervo, fiel, incansable luchador por la conversión y el pecado de los hombres. Cuando leo o escucho la palabra de Dios, ¿me dejo interrogar por ella? ¿Me esfuerzo por llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo me ilumina que debo hacer? Dejemos de ver en los otros el error. Dejemos de ver en los otros a los pecadores, a los enemigos de Cristo. Dejemos de señalar a los otros como Judas Iscariote. Preguntémonos: ¿yo qué he hecho para traicionar al Maestro? Y ahora que soy consciente de que puedo caer en ese error, ¿qué haré para servirle al Maestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. Tú, Madre de amor, consciente de que es servir al Maestro en todo, lleva nuestra súplica al Padre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, intercede por nosotros para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo en Cristo y nos vemos en la próxima entrega de Amis y Cristi Podcast.